Hay algo que casi nadie se anima a decir porque podría poner en riesgo a muchos terapeutas y a muchas personas que trabajan en el desarrollo personal, y es que yo he visto a muchísimas parejas llenas de trabajo personal, espiritualidad, años de terapia, lenguaje consciente, mucha meditación de por medio, mucho sahumo, como digo yo, y ropa blanca y hablar así, porque eso es muy espiritual, separarse igual. Porque primero hay un ego espiritual y segundo, la conciencia mental y el entendimiento de las cosas no alcanza, amores. Y si estás acá hace tiempo, probablemente ya me escuchaste alguna vez hablar sobre este tema. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque hoy te voy a contar algo que probablemente no sabías de mí, y segundo, que no solo te va a aclarar un poquito quién soy y qué es lo que comparto, sino que te va a ayudar a romper con un montón de ideas preconcebidas que mucha gente tiene. Me animé a enviarte a crear este video hoy. ¿Saben por qué? Porque fui inspirada en que una parejita vino a sesiones esta semana. Y escúchenme porque sé que les encanta el chisme y cuando siempre hablo de casos particulares les encanta. Y sé que es porque se sienten identificados, lógicamente, ¿no? Y eso es lo que hace ver cómo por eso los procesos grupales funcionan. Porque siempre lo que dice el otro, de repente, clic, te encaja, entendiste algo gracias a lo que dijo el otro. Por eso les traigo el chisme este que siempre les digo. Esta semana vino una pareja a sesión. Él ya lleva viniendo a hacer sesiones conmigo hace años y su novia decidió sumarse. Según sus palabras, yo no conozco a la novia, según sus palabras, su novia siempre ha sido muy escéptica de la terapia holística y los rituales y la espiritualidad y todo lo místico y todo lo demás. Entonces, claro, a pesar de que hacía mucho tiempo que él la invitaba, ella no se animaba a venir del todo, ¿no? Y entonces me encantó porque luego no solo le encantó la sesión que tuvimos, sino que terminó diciéndome, Ley, gracias, no me había dado cuenta, no había sido consciente de lo que necesitaba este espacio, de lo que necesitaba un espacio así, y me dice que quiere empezar a tomar sesiones de pareja y también de manera individual cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, por eso quise traer este tema, primero porque mi hermana siempre habla, me encanta cómo lo dice, de espiritualidad y confusión. Lamentablemente, la espiritualidad o el desarrollo personal, espiritual y las terapias holísticas y todo esto se ha puesto muy de moda últimamente, en estos últimos años. Entonces, eso evidentemente a ciertas personas les activa ciertas resistencias que lo rechazan, ¿no? Porque lo ven como algo quizás en lo que no creen o algo que no funciona, ¿vale? Y creo que el error justamente está en que hay una creencia rara y absurda de lo que es la espiritualidad y de lo que es todo eso. Y hoy te lo quiero explicar porque entender esto es lo que quizás va a hacer la diferencia en que sigas, de que logres entender por qué llevas años quizás haciendo terapias, yendo al psicólogo, leyendo libros, viendo podcasts, escuchando YouTube y sobre todo estos temas, pero hay temas que no logras sanar y heridas que se te siguen repitiendo y reacciones automáticas y patrones de miedo que se siguen repitiendo y que aunque los tenés súper claro y ya sabes de dónde vienen y los tenés súper estudiados y entendidos y comprendidos y perdonados y sanados desde acá, no lográs que se dejen de repetir en tu vida. Y esta diferencia es la verdadera espiritualidad, no la espiritualidad New Age que nos han contado y lo que se cree en el mundo que es espiritualidad. Entonces, quizás hoy quiero contarte por qué esa conciencia mental no alcanza y no funciona y cuál es el entendimiento y el clic que tenés que hacer. ¿Qué es lo que está faltando? A ver, primero te voy a explicar lo que significa conciencia, que es como empecé la sesión el otro día con esta chica para que también ella pudiera bajar las barreras y no creyera que estaba frente a una chamana, ¿no? Porque digo, yo me considero una chamana claramente, más cuando estoy menstruando, pero sé que hay ciertas palabras que activan ciertas cosas en las personas. Entonces, conciencia, ¿sabes lo que es conciencia? Conciencia no es nada místico, no es nada
ritualístico, no es nada de otros planos que tú no puedas entender. Conciencia simplemente significa tener la capacidad de darte cuenta. Eso es conciencia, aprender a darme cuenta. Conciencia es lo contrario de la inmediatez, del automático, de la respuesta automática, de lo que hacemos porque reaccionamos, no lo podemos controlar. Esas formas de ser que tenés y que vos decís, bueno, yo soy así, no sé cómo cambiar esto, que ni lo pensás, pero que son reacciones en vos que probablemente tenés hace muchos años y seguramente si estás acá ya tengas reconocidas ciertas reacciones que decís, sí, a mí siempre cuando pasa este tipo de situaciones reacciono de esta manera, me pasa esto, siento esto, vale. ¿Qué es conciencia? Conciencia es, primero, tener la capacidad de darte cuenta de eso. Reconocer, a mí siempre que pasan situaciones que activan esto, no sé, la inseguridad, el miedo a perder, el no sé qué, yo suelo reaccionar y me cuesta poder parar en ese momento y suelo tener reacciones, de las cuales probablemente después yo digo, puta, me arrepiento, puedo pedir perdón, a veces hay gente que todavía no pasa nada, son pasitos que vamos aprendiendo, tiene que ver con el ego, no es que seas una mala persona, no es que seas culpable de nada, siempre que se activan estas defensas en nosotros y no tenemos la capacidad porque no hemos hecho ese trabajo de conciencia integrada, encarnada, te gana la reacción, ¿vale? Entonces, conciencia primero es tener la capacidad de darte cuenta. Cuando uno ya empieza a tener la capacidad de darse cuenta y decir, che, sí, me pasa esto, es el primer paso para darte cuenta de eso que sentís internamente, poder, ojalá, bueno, hay técnicas y hay recursos, evidentemente que dentro de un programa yo te enseño para poder hacer este paso a paso. No te lo puedo explicar acá porque son pasos que no tiene sentido que yo te cuente toda la linealidad del recurso porque no te va a funcionar. Son pasos que requieren hacer la primera parte, que tú observes, hagas esa reflexión, integres, pasen unas semanas en las que puedas poner eso que te digo en práctica. Cuando eso esté integrado podemos pasar a lo siguiente y así funciona, como en capas, ¿vale? La conciencia, como en capas, como si fuera una cebolla, ¿no? Recién cuando quitas la primera puedes quitar la segunda. Si yo ya te cuento toda la historia completa, no te sirve porque tu mente y tu ego tienen la capacidad de ya saber y entonces poder activar ciertas barreras o ciertas resistencias y entonces no va a tener sentido el ejercicio, ¿vale? Vas a hacerlo desde la mente, pero no va a haber una integración en el cuerpo. Entonces, una de las partes es comenzar a darte cuenta. Cuando vos te empezás a darte cuenta, empezás a integrar qué es lo que estás sintiendo, por qué te sentís así, cuál fue la primera vez en tu vida que te sentiste de esta manera, probablemente puedas empezar a recordar cosas del pasado, se puede hacer cierto trabajo. Y con esa capacidad de conciencia lo que vamos logrando es transformar las creencias aprendidas, los patrones esos de reacción inmediata, salir de la inmediatez, del automático y tener esa capacidad de, en los momentos en los que yo noto que se me activa esa emoción interna, tengo la capacidad de decir, ok, se me está activando, reconozco porque ya he hecho cierto trabajo previo, entonces me es fácil darme cuenta que esto es mío y que en verdad no tiene nada que ver con el otro y que si yo lo escupo y culpo afuera, lo que estoy haciendo justamente es evitar mirarme y entonces ya desde un lugar muy diferente ya no reaccionás porque te das cuenta que en verdad no tiene que ver con el otro, que en verdad tiene que ver con vos. Y entonces ahí empieza el cambio. La conciencia se da cuando en verdad vas teniendo cada vez más la capacidad de tener más a la mano, como por decir de esa manera, estas nuevas posibilidades que te permiten no reaccionar como antes y empezar a hacerlo. ¿Sale a la primera? No. Una vez que sale, ya listo, te sanaste, no. Siempre vas a tener esa tendencia y todos tenemos heridas y tendencias que siempre en tu vida, de una forma diferente, yo siempre les digo, es como una espiral, vas a volver a pasar por las mismas situaciones, pero no vas a reaccionar igual que la vez anterior. Si la vez anterior pudiste hacer un pasito, esta vez ya tenés la información, la sabiduría en tu cuerpo encarnada de la vez anterior y entonces se te pueden ir presentando diferentes situaciones que no tienen que ver con que, uy, mierda, entonces no lo sané porque me sigue pasando lo mismo. No, siempre va a haber un poquito de más conciencia dentro de eso y siempre vas a tener mayor capacidad hasta que de verdad en un momento ya no te activa. No te voy a decir que no sentís lo que está pasando, porque sentir lo vas a sentir, pero ya va a haber una activación de una compasión, como de una... Sí, la compasión es como una empatía por vos mismo, por decir de alguna manera, que ya
no va a haber juicio, va a haber completa aceptación, va a haber total amor de eso que está pasando, no va a haber reacción hacia el otro lado y eso va calmando el ego porque ve que no hay un enemigo del otro lado, que no hay un agresor, que no te tenés que defender absolutamente de nada y si no te tenés que defender de nada no vas a reaccionar porque no hay nadie contra el que pelear. Al contrario, quizás hasta el otro le puedas decir, wow, gracias, con lo que me acabas de decir me acabas de hacer dar cuenta de una reacción que yo suelo tener. Entonces, esto no quita, y siempre les voy a decir lo mismo, que en tu pareja no puedas hablar ciertas cosas de, che, amor, a mí cuando me hablas de esta manera me hace sentir de tal manera y eso es mío, y el otro puede decir, es verdad, yo hablo de tal manera porque me sentí así previamente y entonces suelo responder de esta manera. Siempre hacen falta dos personas capaces de poder mirar lo de sí mismos y dejar de mirar afuera, como les digo, ¿vale? Pero me parece que esto es importante de traer, porque si no seguimos creyendo que espiritualidad es hacer rituales, que también, y hacer rituales no es nada, no es una pata de rana y un no sé qué, que a veces se cree, chicos. O sea, hacer rituales es bajar al plano físico algo que a nivel energético se está sintiendo o llevar al plano energético algo que necesitamos que se integre de una manera diferente, o sea, que no sea solo del entendimiento mental, sino que hay ciertas herramientas que son para bajar, por ejemplo, a papel, para tener el paso a paso, como les digo, en la práctica de qué hacer frente a una situación y qué otras posibilidades tengo cuando ya no estoy en el ojo de la tormenta. Evidentemente, prácticas que tienen que ver con el trabajo de tu sistema nervioso, de tu respiración, que van a ayudar a que en ese momento no te gane la reacción. Son diferentes lados. Y luego, evidentemente, a nivel energético, ¿no? Mover la energía en tu cuerpo, que yo lo hago a través de la sexualidad sagrada, como saben. Mover la energía en tu cuerpo, permitirte entrar como en estados más expandidos de conciencia, de alguna manera, permitir que en ese estado casi de hipnosis, podríamos decir, al que entramos en una meditación y en una respiración, la mente suelte el control por un ratito y ahí pueden aparecer memorias, símbolos, imágenes, diferentes cositas que en un plano diferente, que no es el físico, que es como más el energético o el astral, se mueven y se acomodan que ayudan y dan una mano súper grande a que luego en el plano físico uno pueda aprender a gestionar mejor lo que siente, lo que le pasa y salir del ego, de esa defensa, de ese creer que hay alguien enfrente que me está haciendo algo a mí, y cuando logramos salir del ego lo que aparece es la humildad. Cuando aparece la humildad, cuando aparece la compasión, ya no me importa, ya me puedo mostrar vulnerable porque ya es alguien con el que creo ese espacio seguro y yo me puedo mostrar completamente vulnerable y reconocer, sí, puta, tenías razón, pero no sabes lo que me cuesta decir que tenías razón. Me cuesta un montón porque me hace sentir poco valiosa, porque me hace sentir que no soy suficiente, porque tengo miedo de que si no tengo razón creas que no soy lo suficientemente buena como para ser tu pareja. O sea, se abre un espacio en el que yo soy capaz no solo de ver, sino de poder comunicar esas capitas y esa verdad que hay debajo de mis reacciones automáticas, de mis defensas y de lo que me pasa, ¿vale? Entonces, como verán, no tiene nada que ver a la espiritualidad que a veces se cree que es hablar tranquilitos, vestirse de blanco y no sé qué. Yo soy una persona muy espiritual, me considero una persona que camina un camino espiritual, que tiene que ver con la sexualidad consciente, tiene que ver con ese proceso interno de estar en mí, tiene que ver con elecciones de vida muy puntuales en cuanto a cómo me relaciono, qué pienso de ciertas cosas. Tiene que ver con un camino espiritual, pero no es nada que ver a lo que la gente cree que es un camino espiritual. Sí medito cada día, pero no sé, no es del tipo de meditación que capaz creen. Yo me tomo ratos para escribir, para reflexionar sobre mí y simplemente para entrar en mi espacio interno sin mente por un ratito, respirar y trabajar mi estado de presencia, que es algo que en el día a día todos estamos perdiendo, culpa del Instagram, ¿no? Y todo esto nos cuesta tener presencia, entonces cada vez más vivís en el automático, cada vez más vas a reaccionar y vas a ser alguien que no sos, porque en verdad es ser quien sos, que es esta persona que no reacciona, que está en paz, que se siente bien con quien es, estás lleno de muros y de reacciones automáticas que le hacen creer a la gente que sos alguien que no eres y que por lo tanto esa gente responde, ¿no? Y entonces después, claro, nos quejamos, no, pero no sé por qué me habla así, no sé por qué me trata de esa manera. No estoy justificando si alguien te habla mal, pero probablemente tú estás dando algo, enviando algún tipo de señal o energía que hace que la persona del otro lado se sienta
atacada y por tanto reaccione. No estoy diciendo que es tu culpa, es tu responsabilidad lo que envías, es responsabilidad del otro lo que el otro responde para acá, ¿vale? Siempre en relaciones es imprescindible aprender a diferenciar hasta dónde es mi asunto y hasta dónde es asunto del otro. No es egoísmo. A veces ayudar, ahí no soy buena, ayudo, le doy, le digo, le sostengo, le soy la terapeuta. No le estás ayudando, estás volviendo a una persona dependiente y te estás autoengañando porque estás utilizando esos recursos para que la persona te necesite y se quede en lugar de bancarte, ver si la persona te elige por lo que sos y no solo por lo que haces. Y perdonen que hable así tan directa, pero lo hago porque yo también estuve ahí y porque yo necesité a alguien que me diga las cosas así para salir de ese lugar y porque de esto hace años atrás yo no podía hablar porque era un espacio muy vulnerable que me hacía sentir y ni siquiera lo podía reconocer y hoy en día está tan masticado, está tan sanado, hay una parte de mí que se siente tan segura de sí misma y no importa nada de lo de fuera, que está contenta y feliz con lo que ha construido internamente, que no le hace falta estar demostrando nada. Que elijo conscientemente dar y demostrar y hacer, claro que sí, en su justa medida. Me encanta expresar el amor, me encanta demostrar el amor, me encanta dar. Soy una persona que siempre di, pero mi dar antes estaba basado en que me elijan, antes estaba basado en mi valor y ahora no. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Cuando uno empieza a poder dar desde un lugar de paz y de tranquilidad y sé que si hoy no puedo darte por X motivo, estoy en paz, no me vas a dejar, sé que vas a comprender, porque sabes que cuando puedo y estoy disponible, yo te lo doy todo, ¿vale? Es muy diferente. Acá empezamos a reconstruir quizás un poquito o deconstruir la espiritualidad que nos han contado, la New Age, que aparte te cuenta que cuando hagas ese trabajo vas a ser feliz y es una frustración de mierda porque la gente hace procesos pensando que están en un lugar imperfecto y que algún día van a llegar a un lugar perfecto y ese día la vida va a ser maravillosa porque no hay más traumas ni ningún miedo. Y eso no es verdad. Nunca va a suceder. Uno se vuelve más consciente y cuando te vuelves más consciente te animás cada vez más a ir sacándote ruidos y cosas de encima y te volvés cada vez más vos y cuanto más vos te volvés, más libre sos, más te chupan huevo de verdad lo que los demás piensen o si no están de acuerdo, no desde un lugar egocéntrico, sino desde un lugar de absoluta verdad y libertad. No te hace falta que nadie te siga, no te hace falta que nadie esté de acuerdo contigo. Estás tranquila si tú piensas una cosa y el resto del mundo piensa otra. No pasa nada, tú estás en paz contigo y listo. Desde ese lugar no te chupa un huevo, porque no tiene que ver con el egoísmo de voy en contra del mundo. Eso probablemente también sea un patrón aprendido, ¿vale? Entonces, me parece súper importante para romper este mito que hay de la relación consciente perfecta y de que si yo me trabajo o el otro se trabaja un día vamos a tener la relación perfecta. La relación perfecta no existe, lo que existe es la relación más honesta y más auténtica que puedas tener. Eso sí se puede convertir en la relación perfecta, pero no desde el ideal de que nunca más van a pelear ni va a pasar nada, desde el ideal de que pase lo que pase, yo tengo absoluta certeza y seguridad que mi pareja me lo va a venir a decir y que yo se lo voy a ir a decir. Y que sea lo que sea que pase, vamos a tener la capacidad, porque confío en él y confío en mí, de conversar, de ser honestos, de ser auténticos, de hablar de lo que nos pasa y sentimos y de resolver esa situación de la mejor manera posible. No creo que tenga un enemigo al otro lado, entonces no hay nada de lo que me tenga que defender. Como mucho tengo que a veces compartirle lo que siento, lo que me pasa, y él tiene que compartirme a mí lo que siente y lo que le pasa. Por eso, quizás la relación perfecta no es eso perfecto que pensamos. La relación perfecta es la relación más real y más honesta, donde haya dos personas que en verdad no están dispuestas a perderse a sí mismas para sostener el vínculo. Están dispuestas a honrarse a sí mismas y a partir de esa autonomía, de esa verdad, de esa individualidad real de cada uno de ellos, crean un nosotros, en el que ninguno de los dos desaparece, en el que ninguno de los dos se pierde, en el que ambos se reciben y se aceptan con todos sus puntos fuertes y con todos sus puntos débiles, sabiendo que cada uno está haciendo su trabajito interno para no lastimar al otro, para cuidar al otro, para que cuando nos aparecen esas mierditas y esos mambitos, me hago cargo y veo cómo me lo resuelvo porque no te voy a hacer
adrede por lo menos mierda a vos. ¿Que algún día puede que pase? Claro que sí, somos humanos. Puedo tener un día en el que, como sos la persona en la que más confío y con la que más segura me siento, te lanzo toda mi mierda. Pero voy a tener la capacidad probablemente de darme cuenta, de hacerlo de una manera que no te lastime, de reconocer que estás al lado mío para acompañarme y recibirme, y este es un espacio seguro donde yo puedo soltar toda mi mierda, pero que no es lo mismo y no te la estoy tirando a vos, la estoy sacando de mí, y vos estás ahí para escucharme, para sostenerme y para acompañarme y para decirme que todo está bien, ¿no? Como creo que quizás las parejas que más logran salir adelante son las que se dieron cuenta que no se trata de no tener conflictos, al contrario, que el conflicto es ese espacio en donde yo puedo marcar muy fácilmente mis necesidades, mis límites, lo que quiero, lo que me pasa, y si la otra persona y el vínculo es capaz de sostener esta verdad que soy, creo que es una relación que sí funciona, no aquella la que evita el vínculo, porque evitar el vínculo es evitar una parte de nosotros mismos, es quizás limitar o editar partes que son verdad en mí, pero que al otro no le gustan. A veces vamos a tener que entrar en conflicto. Entrar en conflicto no es pelear, es entrar en conflicto, que yo no esté de acuerdo contigo. Y ahí voy a poder observar si el otro tiene la capacidad de sostenerme cuando no estamos de acuerdo también, cuando no lo vemos igual, cuando hay un conflicto, ¿no? Yo voy a poder como realmente observar y voy a poder crear una intimidad real cuando sé que aún en el conflicto el otro se queda, el otro no se va, el otro no me abandona, ni yo abandono, ¿no?, esta situación, sino que me hago cargo, que el conflicto va a revelar, en verdad, ¿no?, si somos capaces de sostenernos aún en esa oscuridad y en eso que no nos gusta tanto de nosotros mismos o que nos cuesta reconocer. Entonces, acá hoy te dejo claro cuál es el mito de la pareja real, perfecta, y cuál es el mito de la pareja real, ¿no? La honesta, la que es, la que muestra todo, la que se abre sin miedo a ser juzgado o a que el otro se aleje, y si se aleja, pues también aún con dolor, quizás tendrá la conciencia de reconocer, ok, no era acá, esta persona no está disponible para poder sostener esto que soy también, ¿no?, realmente. Luego te hablé también, para que te quede muy claro, y es importante, la diferencia entre la conciencia mental y la presencia real, ¿no?, esa encarnación que tenemos que hacer de los procesos, porque si no, cada vez más le damos letra a la mente y nos podemos quedar ahí, pero no logramos transformar realmente. O sea, eso no repercute en, no es que hablar esté mal, sirve mucho, solo para la gente que es capaz de luego realmente tomarse el momento de reflexionar y de bajar y de ordenar y de hacerse cargo. Ok, con esto que descubrí, ¿qué voy a hacer ahora? La próxima vez que me pase esto, en lugar de decir esto que siempre digo, voy a decir esto. Este es el compromiso que yo asumo. Si yo lo bajo, lo ordeno y lo tengo claro en mí, la próxima vez que pase me voy a acordar. Y si no me acuerdo y ya se me escapó, me voy a acordar luego, pero me voy a acordar, porque bajé a la práctica, y eso es un trabajo muy personal, individual, y no quedó solo en bla, 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 sino que yo me comprometí a un cambio, a una diferencia, a abrir una posibilidad diferente, ¿vale? Hoy hablé también entonces del ego espiritual, para que entiendas qué realmente es espiritualidad y qué no lo es, y esos personajes que creamos que funcionan a través de nuestras reacciones automáticas, pero que no son quién sos en verdad. Y entonces, ¿por qué realmente tu relación puede cambiar cuando hay cuerpo, cuando hay verdad, cuando hay autenticidad, cuando hay capacidad de realmente mostrar todo lo que somos y saber que el otro va a estar ahí para sostenerme porque confía que a mí no es que me da igual, sino que yo estoy haciendo mi parte para transformarme cada vez más en esa versión más real de mí, porque eso cuida a la gente que amo? Si todo esto te hace sentido, que sé que son como cositas así sueltas que te dije, pero fíjate cómo todo tiene que ver con una verdad interna que cada uno tiene que crear en sí mismo, con una coherencia interna, esta es la palabra, con una coherencia interna, con una capacidad de que lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago están alineados en mi vida. Hay coherencia, cuando hay coherencia el universo responde con la misma coherencia. Cuando hay duda el universo se confunde y nos envía cosas que a veces no queremos. Entonces,
La nueva vinculación es mi enfoque creado que te va a sacar de un antiguo amor heredado, aprendido, que tiene ciertas formas que no funcionan y te acompaña con pasos muy específicos a aprender a vivir y amar desde la nueva vinculación, que es un formato que tiene otros pilares, otras formas, otras estructuras y que te voy a enseñar en el programa. Cuando aprendes a amar desde este lugar, se transforman todas tus relaciones, se transforman todos tus vínculos. ¿Por qué? Porque te transformas vos primero. Así que si quieres saber un poquito más, acá abajo hay un link al que puedes acceder y venir a tener una videollamada conmigo completamente gratuita para conocernos y para que honestamente te puedas sacar ahí la fichita de qué es lo que está pasando por y para ti en el amor y si realmente te puedo ayudar a través del programa o de alguno de mis servicios. Me encantaría conocerte, recibirte y que te animes a dar el paso. Nos hace cada vez falta más gente que esté dispuesta a transformar esto, porque esta es la transformación de la nueva humanidad. Personas y padres que estén dispuestos a hacer esa transformación van a empezar a criar hijos que ya van a nacer con este tipo de crianza diferente. Todo esto que estamos sanando que nosotros traemos de cuando éramos niños. Imagínense cuando esos niños ya desde chiquitos lo vivan de manera diferente. Y no estoy hablando, me habla mi hija, no estoy hablando de que... ven, Brandy, ven. No estoy hablando de que van a ser niños que no van a tener traumas, porque esto es la humanidad, para eso estamos, para que tu alma aprenda, pero te aseguro que va a ser muy diferente y que no van a tener por lo menos el caminito que todos nosotros sí tuvimos que hacer, porque nuestros padres no supieron, porque estábamos en otra época, en otra era, en otro nivel de conciencia, y de eso se trata. Es perfecto, por eso cada generación va aprendiendo cosas nuevas y va sanando a todo el linaje anterior. ¿Vale? Gracias, de verdad, de todo corazón por escucharme y por llegar hasta acá. Hasta la próxima.